La gesta de Sirius y la primera chispa, un corazón en el vacío. En un tiempo anterior al tiempo mismo, cuando el vacío no era aún consciente de su inmensidad y la nada era la única verdad, existía una conciencia sin forma, un eco primordial que flotaba en absoluta oscuridad. No había estrellas ni planetas, ni siquiera la más tenue brisa, solo la potencialidad, un aliento dormido que guardaba su despertar. Era una inquietud tan absoluta que dolía, si es que la no existencia podía sentir dolor, un silencio espeso, casi tangible, que presionaba desde todas direcciones. Se sentía como una espera infinita, una soledad abismal que anhelaba algo más. De este éter sin nombre y sin fin, una voluntad inaudita comenzó a agitarse. No era un dios ni un espíritu, sino una pulsación inherente a la existencia, una fuerza que anhelaba la luz y la forma. Imagina suspiro cósmico, una necesidad profunda y primigenia de existir. Esta pulsación, en su agitación incesante, generó una fricción en el seno del no ser. Fue una fricción sutil al principio, como el susurro de lo que podía ser, el roce imperceptible de una idea naciendo en la mente de lo ilimitado, pero con el tiempo se intensificó como el latido de un corazón que por primera vez cobraba conciencia de sí mismo. De esa fricción nació la primera chispa. No era una chispa de fuego, tal como la conocemos hoy, sino una condensación de pura energía volitiva. El punto focal de la existencia naciente era el primer ajá del universo. El instante en lo que posible se atrevió a manifestarse. De esa primera chispa, contra toda la lógica en el vacío, surgió Sirius. Sirius no tenía forma definida al principio. Era un torbellino de luz danzante, una llama etérea que ardía sin combustible, nacida de la necesidad de ser. En sus primeros momentos, Sirius sintió una abrumadora sensación de descubrimiento. Era la primera vez que la luz existía, la primera vez que algo sentía cálido, vibrante. A medida que Sirius expandía la luz que emanaba del comienzo a definir los contornos del vacío, donde su luz tocaba la oscuridad, retrocedía, revelando la inmensidad de lo que vendría. Era una danza, un combate silencio entre la existencia y la no existencia con Sirius, como el campeón de la luz, no por obligación, sino por un deseo intrínseco de brillar. El fuego de Sirius no era destructivo, sino creativo, no consumía, sino que transformaba. Cada lengüeta de su llama era un pensamiento. Cada crepitar un acto de voluntad. Fue el primer arquitecto, aunque no tuviera manos. Su existencia era la manifestación del deseo de que algo existiría más allá de la nada, un anhelo de compañía en la vasta soledad que ahora, gracias a él, comenzaba a tener límites. A medida que Sirius ardía, se dio cuenta de la inmensidad de lo que rodeaba, una inmensidad que él mismo estaba creando. Sintió una soledad profunda, la soledad de la primera conciencia, a un universo aún no formado. Era una soledad que no era vacía, sino llena de potencial. En esa soledad, una imagen se formó en su mente flameante. La imagen de una red intricada y delicada que parecía capturar y entrelazar los hilos de la luz y la sombra, sin saber por qué. Movido por una intuición más profunda de la razón, extendió una parte de su ser, una hebra de su llama más pura y le dio forma. Así nació su amuleto, un atrapasueño, no para atrapar sueños como los nuestros, sino para capturar y anclar las ideas fundamentales que darían origen a su realidad. Era un consuelo, un ancla para su propia existencia en este vaso y nuevo dominio. Este atrapasueño no era físico, sino una construcción de energía y propósito. Cada hebra tejida en su forma circular presentaba una ley naciente, una constante primordial. Los hilos colgantes eran los primeros vislumbres del material, la energía y el tiempo. Sirius lo llevaba consigo un recordatorio tangible de su propósito, una conexión con las verdades fundamentales que estaba tejiendo los cosmos. Era el primer objeto con forma en un universo aún informe, un ancla para la voluntad de Sirius y un símbolo de su compromiso con su creación. La expansión del fuego creador, el primer diseño cósmico, con el atrapasueño como su guía silencioso, Sirius continuó su obra. Cada llamarada de su ser extendía, enfriándose en su periferia para dar forma a los primeros elementos. No eran los elementos que conocemos, sino protoelementos, condensaciones de energía que danzaban al ritmo de su fuego. Del núcleo más caliente de Sirius emergieron las partículas primordiales, las semillas de lo que un día serían estrellas y galaxias. Eran como motas de polvo brillante que danzaban en el vacío, cada una con una chispa del fuego original de Sirius, un pequeño eco de su propia esencia. A medida que esa partícula se multiplicaba, Sirius sintió como una necesidad innata de organización. No quería un caos de energía, sino un universo con propósito y armonía. Era el impulso de un artesano que no solo crea, sino que ordena su obra. Usó el atrapasueño no como una herramienta fría, sino como un foco de concentración, un lente a través del cual podía visualizar el orden. Canalizó a través de él sus intenciones más puras, proyectando las leyes que gobernarían la interacción de estas partículas, así como nacieron las primeras fuerzas, la atracción que unía las partículas y la repulsión que les impedía colapsar sobre sí misma, como un delicado equilibrio que mantenía el aliento del universo. El universo, antes de una hoja blanca, comenzó a ser grabado como los patrones de Sirius. Las partículas se agruparon formando nebulosos primordiales de luz-energía. Dentro de esas nebulosas, y la presión y la temperatura aumentaron la baja influencia constante de Sirius, incendiando los primeros protosoles, hogueras cósmicas que marcaban la primera generación de estrellas. Estos soles, al igual que Sirius, ardían con fuego que no consumían, sino que ardeaba vida y calor, cada un pequeño corazón latiendo en el vaso del cuerpo del cosmos. El dilema de la observación y la distancia, el primer gran duelo interior. Con el universo en pleno florecimiento, Sirius se encontró en una encrucijada. Podría seguir siendo el arquitecto omnipresente, el fuego que lo creaba todo directamente, pero se dio cuenta de que para que el universo alcanzara su verdadero potencial, necesitaba autonomía. Necesitaba la libertad de explorar sus propias leyes, de evolucionar sin la constante intervención de su creador. Fue una decisión profundamente difícil.
el primer gran duelo interior de Sirius, el ser de pura voluntad que había nacido de la nada y había tejido la existencia. Ahora debía permitir que su creación se distanciara. Era como un padre que observara a su hijo, dar los primeros pasos sabiendo que llegará el momento de soltar su mano y dejarlo caer y levantarse por sí mismo. En ese momento de reflexión, el fuego de Sirius se atenuó ligeramente, no por debilidad, sino por un acto de profundo sacrificio y confianza, una renuncia a su control directo. El atrapasueño, que siempre había sido un espejo de la voluntad de Sirius, comenzó a reflejar esta nueva fase. Los hilos se volvieron menos directos, más sutiles. Ahora, en lugar de dictar, el atrapasueño insinuaba, inspiraba, se convirtió en un conducto para verdades fundamentales, pero no en una imposición, un susurro de sabiduría en el lugar de grito. Sirius no se retiró completamente. En lugar de eso, se convirtió en una presencia distante, el observador silencioso, el guardián de las leyes primordiales. Su fuego, antes el centro de todo, ahora se extendió para abarcar los límites del universo, formando una aurora cósmica que brillaba en los confines de la existencia, un recordatorio constante de su origen, una promesa de apoyo incondicional. La ley del ciclo y el destino del fuego, la eterna danza. Con el tiempo las estrellas nacieron y murieron, las galaxias chocaron y se fusionaron, y la vida, en sus innumerables formas, comenzó a florecer los planetas. Sirius observaba, no con juicio, sino con una serenidad infinita y un asombro constante. Comprendió que la creación no era un acto único, sino un ciclo perpetuo de nacimiento, muerte y renacimiento, una danza cósmica que cada final era el preludio de un nuevo comienzo. Esta comprensión llevó a Sirius a tener la última ley del atrapasueño, la ley del ciclo. Esta ley no solo aplicaba a la vida y la muerte, sino también la energía, a la materia e incluso a las ideas. Todo lo que surgía un día regresaría a la fuente, solo para resurgir de una forma nueva y transformada. Era la ley que permitía la evolución y el aprendizaje continuo. El amuleto de Sirius, el atrapasueño, ya no era una sola herramienta para la creación, se había convertido en un símbolo de interconexión, un recordatorio que todo el mundo del universo estaba tejido en una gran red de existencia. Los sueños que atrapaba ahora eran anhelos y las esperanzas de las criaturas conscientes. La verdad universal es que la vida misma estaba descubriendo un testimonio viviente de la complejidad y la belleza de su creación. Y así Sirius, al ser de fuego, que nació del vacío, el arquitecto silencioso de la existencia, se convirtió en la llama primordial, a la fuente de toda chispa y el guardián de la luz de la oscuridad de los cosmos. Su fuego no se extinguió, sino que se transformó, se convirtió en el sustrato invisible de la realidad, la fuerza que impulsaba la evolución, la promesa de un nuevo comienzo cada final. Su presencia, aunque no es directa, es innegable. Se siente el calor de una estrella en la chispa de una idea nueva, en la fuerza de la voluntad que impulsa a cada ser, crear, explorar, comprender, y el atrapasueños amuleto flota ahora en el éter. Es un faro silencioso para aquellos que buscan comprender el verdadero origen de todo, un origen tejido con el fuego de Sirius y la voluntad de la existencia misma.